Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a estar hablando del partido de mañana frente a Platense. El más grande estará recibiendo al Calamar desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental en un cotejo correspondiente a la jornada número 17 de la Liga Profesional. Empieza a ser determinante que el Millonario no pierda puntos, sobre todo en condición de local. Además del equipo, además de los regresos de algunos futbolistas y además de la situación muy particular de ciertos jugadores que no se sabe qué va a ser de su futuro, vamos a estar hablando del mercado de pases. Hay un gigante europeo que estaría muy interesado en una de las joyas del Millonario, y también el presidente de River estuvo en Europa reuniéndose con ciertos directivos y esto podría llegar a ser previsorio en cuanto a una posible venta. Por último, vamos a referirnos también a la última gran obra que se ha hecho en el Estadio Monumental y que los hinchas de a poco van a empezar a apreciar para que el más grande tenga el estadio más grande y moderno de todo el continente sudamericano. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la formación que estaría poniendo Martín de Michelis mañana para enfrentar a Platense, como dije, desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la jornada número 17 de la Liga Profesional. Cada vez queda menos tramo en lo que respecta al cierre del torneo local y River tiene que sí o sí hacerse fuerte de local si es que quiere conseguir el título. En relación a los 11 que jugaron el fin de semana pasado y lamentablemente perdieron 2-1 contra Talleres en Córdoba, va a haber una modificación segura que va a ser el regreso de Rodrigo Aliendro. La pregunta es, ¿quién sale? Si el DT decide mantener el esquema con 4 mediocampistas y 2 delanteros, tendría que salir del 11 uno de los volantes, es decir, Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz o Ezequiel Barco. Y teniendo en cuenta que el próximo jueves River va a estar enfrentando a Sporting Cristal en Lima por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, no se descarta que sea uno de estos tres quien salga del equipo como para tener un poco más de descanso de cara a ese encuentro. La otra opción es que el DT vuelva a jugar con 5 volantes y en ese caso saldría Salomón Rondón del equipo sin ningún tipo de duda. Después hay que tener en cuenta que el hecho de jugar 4-4-2 y que saliera uno de los mediocampistas para que ingrese Aliendro no asegura que todavía el venezolano continúe en el 11, teniendo en cuenta el partido contra Talleres, donde compartió delantera con Beltrán. Aliendro podría ingresar por uno de los volantes, pero a su vez otro de los delanteros podría entrar por Beltrán, es decir, Miguel Ángel Borja o Pablo Solari podrían ingresar en lugar del ex atacante que se desempeñó durante mucho tiempo en la Premier League, teniendo en cuenta su bajo nivel el pasado fin de semana. Son algunas dudas que tiene De Michelis de cara a lo que va a ser el partido de mañana. Lo seguro es que Rodrigo Aliendro vuelve porque fue llamativa su ausencia en el cotejo pasado, no por el hecho de no haber estado en el 11 titular, sino por no haber jugado ni un solo minuto después de haberse ganado durante todo el semestre indiscutiblemente su lugar en el equipo titular. En cuanto a los nombres específicamente, Franco Armani estará en el arco, la línea de 4 defensores será la misma, estará conformada por Milton Casco como lateral por la derecha, Leandro González Pires y Paulo Díaz serán la pareja de centrales, mientras que Enzo Díaz estará ocupando un lugar en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez va a jugar casi con seguridad, más allá de que podría ser otro de los que descanse de cara al partido contra Sporting Cristal, pero me parece que De Michelis en esta oportunidad, teniendo en cuenta que hubo 7 días entre el cotejo frente a Talleres y este compromiso frente a Platense, va a jugar el capitán, a su lado Rodrigo Aliendro. Voy a hacer de cuenta que el equipo va a jugar con 5 mediocampistas porque me parece que lo más lógico es que De Michelis solo haga un cambio, Aliendro por Rondón, por lo que Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández y Barco podrían estar desde el arranque y obviamente Lucas Beltrán sería el único delantero y referencia de área. Y ahora, en relación también al partido pasado, vamos a hablar de jugadores que van a estar en principio en el banco de suplentes y que no estuvieron entre los relevos
el pasado cotejo frente a Talleres. Y hay que mencionar esto porque De Michelis de esta manera puede tener un abanico más importante de posibilidades a la hora de realizar modificaciones en la segunda pata. Recordemos que contra RT solamente realizó 4 de los 5 cambios, no quizás porque no estuvieran estos futbolistas que voy a nombrar ahora particularmente, de hecho 2 de ellos no van a tener prácticamente chances de ingresar, pero aún así me parece bastante importante que el DT tenga a todos los jugadores a disposición, porque ciertamente si siempre hay alguno que te puede llegar a faltar, eso puede provocar que de cara sobre todo a los segundos tiempos, porque en el primero parecería el entrenador tener las cosas todo un poco más claro, no podés realizar la cantidad de cambios suficientes y eso podría provocar que el equipo no se desarrolle de la mejor manera, sobre todo en los últimos minutos de partido. Los que van a estar regresando van a ser Agustín Palavecino, Elías Gómez y Ezequiel Centurión. Acá el caso importante claramente es el de Palavecino porque es un futbolista que normalmente ingresa en los segundos tiempos. De hecho, no hay ningún tipo de duda que en el partido anterior contra Talleres hubiera entrado en el momento en el cual el más grande estaba perdiendo. Recordemos que los 3 fueron expulsados en el tumulto en el final del partido contra Boca hace 2 semanas, 13 días específicamente, contando hoy desde el sábado. Les dieron una fecha de suspensión a cada uno de ellos y ya la cumplieron frente a Talleres, por lo que van a estar desde el banco de suplentes esperando su oportunidad. En el caso de Palavecino, mucho más probable que ingrese que los otros 2 jugadores. Y el otro futbolista que en principio, si estuviera bien físicamente, hasta pelearía por un lugar para ser titular, es Emanuel Mamana, que iba a estar desde el arranque en el partido contra los cordobeses, pero un día antes sufrió una sinovitis en su rodilla izquierda y como ya sabemos, el DT con el aval del cuerpo médico no es de apurar a los jugadores que sufren lesiones. Es cierto que podría haber jugado, o por lo menos podría haber estado en el banco en caso de que River lo necesitara en el segundo tiempo, pero decidieron no arriesgarlo de ninguna manera. Con toda una semana de entrenamiento, ahora Mamana ya parecería estar a disposición y lo más probable es que no sume minutos porque no quieren arriesgarlo, teniendo en cuenta que el próximo jueves va a tener que ser titular sí o sí. Recordemos que contra Sporting Cristal el que no va a poder estar va a ser Leandro González Pires, expulsado contra Fluminense en Brasil por la tercera fecha, por lo que la dupla de zagueros debería ser Paulo Díaz y Emanuel Mamana, tal como lo fue en la primera jornada de la Libertadores contra Estronches en Bolivia, por lo que lo más probable es que Mamana regrese mañana frente a Platense, pero esté entre los suplentes. Y ahora vamos a hablar específicamente de la actualidad de un par de futbolistas. El primero de ellos, cuyo futuro todavía es una incógnita, es el de Matías Suárez. Si bien es cierto que su futuro se había puesto en duda en el pasado mercado de pases, cuando ya se había rumoreado que podía volver a Belgrano de Córdoba y dejar River, teniendo en cuenta que su situación en cuanto a su estado físico no es la mejor. De hecho, está claro que el atacante no puede jugar más de 45 minutos y por eso mismo en cada una de las formaciones en las cuales aparecen dudas en las delanteras, Matías Suárez nunca aparece como una posibilidad para estar como titular. Es más, me atrevería a decir que si Suárez estuviera en condiciones de jugar al menos 60 o 70 minutos, y eso obviamente le daría la chance de estar desde el arranque, hasta De Michelis tendría menos dudas, porque River sí o sí tendría que jugar con 4 mediocampistas, 2 delanteros y ser Suárez quien acompaña a Beltrán. No habría dudas en quién es la pareja ofensiva del exfutbolista de Colón, porque a lo mejor ni Solari, ni Borja, ni Rondón terminan de convencer al DT, pero está claro que Matías Suárez tiene una jerarquía por encima del resto y cada vez que ingresa le alcanza con un par de minutos en el terreno de juego como para demostrar absolutamente toda su experiencia y que es, a mi entender, estando bien físicamente, el mejor futbolista del fútbol argentino. Sin embargo, su futuro vuelve a estar en duda. ¿Por qué digo esto? Porque su contrato con River acaba el próximo 31 de diciembre, es decir, a finales de este 2023, y la dirigencia no está del todo seguro de si renovarle o no el vínculo. Suárez no tiene uno de los contratos más altos del plantel de River, eso hay que tenerlo en cuenta. Hace ya 5 años que viste la camiseta del millonario, contando desde que llegó hasta cuando va a terminar el vínculo. Estuvo todo el 2019, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022 y está formando parte del plantel en este 2023 hasta final de temporada. Por lo que por ahora hay que decir que su renovación
no está confirmada, que los números deben hablarse y que hay que ver si en definitiva Suárez no termina teniendo un contrato por productividad. Sin embargo, esto es algo que no le gusta hacer a la dirigencia de River, por lo que en definitiva van a tener conversaciones muy importantes con el representante del futbolista. Guillermo Farré, entrenador de Belgrano de Córdoba, equipo en el cual Suárez hizo las divisiones inferiores, lo quiere para el próximo año, teniendo en cuenta que el Pirata podría estar jugando algún torneo internacional y le bastaría con tener a Suárez como una pieza fundamental desde el banco de suplentes. Pero claro, River también lo quiere de esa manera. A mi entender será clave lo que opine Martín de Michelis, porque si el entrenador quiere a Suárez con tan solo 20 minutos dentro del terreno de juego, por poner un tiempo aproximado, está claro que el futbolista renovará el contrato. Si de Michelis no da opinión al respecto, su futuro estará más complicado de cara al 2024. Y ahora del que vamos a hablar es de un futbolista que en las redes sociales muchos hacen chistes en relación a dónde se encuentra, y es Héctor David Martínez. Lleva 7 meses sin disputar un partido oficial, no tiene fecha de regreso, su nombre aparece en el parte médico en cada uno de los entrenamientos en el apartado de futbolistas que practican de manera diferenciada, y es una incógnita cuándo lo volveremos a ver en una cancha de fútbol. No debe haber sensación más fea para un jugador que no poder ponerse los botines, entrenar o jugar a la par de sus compañeros. Eso le está pasando al futbolista central, que tuvo un gran nivel durante el 2021 en su primer año de su vuelta a River y un muy flojo 2022. El central del Millonario casi no pudo estar a disposición de Martín de Michelis desde que comenzó su ciclo, y muchos hinchas se preguntan cuándo podrá volver a jugar. Martínez arrastra un problema en su rodilla desde finales de 2022, de hecho su último cotejo oficial fue en la caída 2-1 contra Rosario Central en octubre, justamente el último encuentro de Marcelo Gallardo en el Monumental como técnico de River. Esa noche jugó los 90 minutos con una actuación bastante deficiente. Después se sometió a un tratamiento para evitar tener que pasar por el quirófano, pero la decisión final de los médicos, al no notar mejoras, fue someterlo justamente a una operación. Martínez presentó una recaída en su tendinopatía rotuliana de rodilla derecha, y tras los estudios y dado su cuadro clínico se decidió el abordaje quirúrgico en febrero de este 2023. En cuanto a la posibilidad de su vuelta, el cuadro de Martínez se agravó antes de que River disputara la semifinal del Trofeo de Campeones ante Banfield. De hecho, había formado parte del banco de suplentes en los partidos contra Argentinos y Tigre por las fechas 3 y 4 de esta liga profesional. Desde el Millonario nunca pusieron plazos para su recuperación, aunque su representante se animó a deslizar que el zurdo estaría aproximadamente 2 meses sin jugar desde la operación, y ya se van a cumplir casi 3 meses. En el parte médico que River difunde luego de cada entrenamiento, Martínez está en el apartado de diferenciados junto con Bruno Zuculini y Tomás Lecanda, ambos en rehabilitación de lesiones ligamentarias, pero que todavía están en sus tiempos lógicos de recuperación. De hecho, el próximo mes es muy probable que Tomás Lecanda pueda empezar a entrenarse a la par de sus compañeros, pero tanto Zuculini como el central están en los tiempos estimados. En cambio, en el caso de Martínez, no hay verdaderamente un tiempo estimado. El regreso del futbolista depende mucho de su evolución diaria. No estamos diciendo que sea la solución hoy por hoy para River, porque su rendimiento había sido muy flojo, pero ya sabíamos que De Michelis quería un central zurdo como segundo zaguero del equipo titular, y el único que cumple con esas características es Héctor David Martínez. Y vamos ahora a meternos en el mercado de pase con dos situaciones. Una que involucra a un futbolista puntual y la otra que puede abarcar un gran número de jugadores. Comencemos con la de el futbolista en concreto, que es el caso de Lucas Beltrán. Según medios españoles, el Atlético Madrid de España estaría muy interesado en hacerse con los servicios del actual delantero del equipo millonario de cara a la siguiente temporada. Todavía no hay oferta, únicamente fueron sondeos e intereses preguntando en qué condiciones podría llegar a salir el futbolista, y River ya dijo que es intransferible. ¿Esto quiere decir que hay 0 probabilidades de que Beltrán se vaya? No. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases, y si algún equipo quiere al atacante en cuestión, debe poner ese dinero, y en ese caso pasará por encima de una hipotética negociación con la dirigencia de River y podría llevárselo si es que el jugador quiere. Por lo que River no lo quiere transferir, pero está claro, un muy buen dinero podría hacer que se vaya.
El Atlético Madrid no ha tenido una buena temporada en general, si bien es cierto que este cierre de Liga Española lo está encontrando peleando el segundo lugar junto con el Real Madrid por detrás de Barcelona. Lo cierto es que en la primera parte de esta temporada quedó afuera en la fase de grupo de la UEFA Champions League y ni siquiera pudo salir tercero en su grupo como para disputar las fases finales de la UEFA Europa League. En el primer semestre disputó la competición internacional más importante, mientras que en el segundo de esta temporada europea no jugó ningún tipo de competición continental, únicamente estuvo abocado a los torneos locales y por eso mismo tiene que reforzar el equipo de cara a la siguiente temporada, que encima puede llegar a ser la última de Diego el Cholo Simeone como entrenador del conjunto colchonero, teniendo en cuenta que su contrato termina el 30 de junio del 2024. Debido a esto, la dirigencia del Atlético Madrid quiere darle muchos futbolistas para reforzar la plantilla de cara a la 2023-2024, y uno de los jugadores que está siendo seguido muy de cerca de este lado del continente es Lucas Beltrán. El atacante de River regresó al Millonario a mediados del año pasado luego de un muy productivo préstamo en Colón de Santa Fe, y desde ese entonces hasta ahora, y sobre todo en este 2023 de la mano de Martín de Michelis, está teniendo un gran rendimiento. Es el goleador de la era del nuevo DT con 9 tantos, es un futbolista indiscutible en la delantera del equipo y lo único que queda en este caso es esperar a ver si el Atlético de Madrid puede alcanzar el dinero de la cláusula, si no continuará el Millonario por lo menos hasta finales de este 2023. Y vamos ahora a referirnos a la situación que abarca un grupo bastante grande de jugadores de River, teniendo en cuenta que lo que sucedió en Italia no tiene que ver con un futbolista en particular. Y estamos hablando de que Jorge Brito, presidente de River, se reunió con importantes dirigentes de un gigante europeo, y por eso mismo uno se empieza a preguntar si puede llegar a haber una venta en puerta. El presidente del más grande viajó a Europa para tener una importante cena con la comisión directiva de un importante equipo italiano, de hecho que esta última semana disputó semifinales de la UEFA Champions League, y por eso mismo todos se preguntan en definitiva si ya hay algún tipo de trato cerrado. Comienza la época de reuniones, de llamados a toda hora para pedir condiciones de determinados futbolistas, o en definitiva para cerrar o empezar una negociación. El mercado de pases que tanto dolor de cabeza le suele traer a los dirigentes, y eso después se traslada en el cuerpo técnico, que puede llegar a perder futbolistas de un 11 hipotéticamente ideal. En el plantel del más grande hay varios jugadores que podrían dejar el club en el corto plazo, algunos obviamente con más chances que otros. Nicolás de la Cruz siempre está a la espera de una transferencia en los próximos mercados de pases, teniendo en cuenta que siempre ha renovado el contrato y la dirigencia va a tener una consideración muy importante a la hora de transferirlo si es que aparece un ofrecimiento. Lucas Beltrán es de los más seguidos debido a su gran nivel, y en caso de no haber seleccionado el otro jugador que mencionamos en este video, estamos hablando de Héctor David Martínez, también tendría grandes chances de salir. Sin embargo, por su lesión hay que ver en definitiva si puede aparecer una propuesta importante. En caso de que aparezca, claro está, River va a negociarla. ¿Con quién se reunió en definitiva Jorge Brito? Según informaron los medios más importantes referidos al fútbol de Italia, el presidente de River estuvo los últimos días en Europa, más precisamente en el país recién mencionado, donde aprovechó para presenciar también la semifinal de vuelta de la Champions League entre Milan e Inter, y además se reunió con los dirigentes del Milan, uno de los equipos que anteriormente estaba interesado en Lucas Beltrán. El dirigente del Millonario participó de una cena en las últimas horas con Paolo Maldini, leyenda del equipo y actual director deportivo del Milan, y Frederic Massara, dirigente del equipo rosonero. Además, habría también almorzado con Adriano Galliani, reconocido empresario italiano y ex dirigente del Milan. No sabemos en definitiva si esto fue simplemente una reunión para ser cortés con el presidente del club más importante de toda Sudamérica, o si en definitiva Jorge Brito ya tiene en mente la posibilidad de vender a algún jugador y ha estado en negociaciones durante todo este tiempo en el país europeo. Y para finalizar el video vamos a dar algunos detalles de las últimas obras que se han realizado en el Estadio Monumental. Las remodelaciones en Núñez no se detienen, arrancó la construcción de un puente muy interesante que conectará los nuevos estacionamientos con los distintos niveles del palco en la tribuna San Martín, y también se está avanzando mucho en lo que respecta al parking en el club.
El estadio, que alberga más capacidad en todo el continente sudamericano, 83.000 personas y serán 85.000 cuando se termine de inaugurar la Belgrano Baja Inferior, explota cada fin de semana o cada partido que se presenta River. Es también además la casa de la selección argentina. Pero más allá del incremento de su capacidad y de la fiesta que viven los hinchas cada vez que el equipo de Martín de Michelis se presenta en casa, seguramente tendremos una gran fiesta mañana en el partido contra Platense, hay novedades que tienen que ver con renovación y remodelación de distintos espacios del club que muchas veces no están a la vista los días del partido. Una de ellas tiene que ver con la construcción de nuevos pisos en los estacionamientos, que una vez que se inauguren será una gran solución para miles de simpatizantes que asisten a ver a los encuentros del más grande, además de para cada uno de los socios que día a día, semana tras semana, van al club para realizar sus respectivas actividades. En los últimos días hubo un avance notorio en la zona de las cocheras, donde comenzó a asomar una de las grandes novedades de la obra integral del estadio, la construcción de los cimientos de un puente peatonal que unirá los estacionamientos con los distintos niveles de los palcos. En esta etapa de los trabajos se están construyendo las escaleras y 2 ascensores que conectarán los distintos pisos del estacionamiento con la tribuna. Una vez que finalice la obra, el ingreso de los palquistas será por la avenida Figueroa Alcorta y el acceso a las plateas será por la tribuna San Martín. Como la idea es conectar todas las tribunas medias en un concepto 360 grados, aquellos abonados que tengan otras ubicaciones, por ejemplo la platea Belgrano, la platea Sibori Media o los palcos en la Centenario Media, también podrán ingresar de manera directa desde el estacionamiento al estadio sin necesidad de tener que dar toda una vuelta o transitar largas cuadras para acceder a su lugar correspondiente. Por eso mismo, este puente peatonal será muy importante de cara a la comodidad de los hinchas que van cada uno de los partidos y pueden dejar sus autos en las cocheras correspondientes. Se añadirán más de 200 lugares para nuevos vehículos, lo que facilitará a la movilidad de las personas que vayan con automóviles los días de partido, y claro está, esto hará que River tenga un estadio mucho más moderno y uno de los mejores de todo el continente y de todo el planeta. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, en cuanto a la formación, como dije, si bien es cierto que hay algunas incógnitas que va a tener el director técnico Martín de Michelis, hasta algunas horas antes de comenzar el encuentro, más o menos el equipo titular ya sabemos cuál es y cuál debería ser en los compromisos que va a estar jugando River en los siguientes partidos. No solamente en el de mañana frente a Platense, clave en la liga profesional, sino en el del próximo jueves contra Sporting Cristal en Perú, determinante y prácticamente definitivo en las aspiraciones del más grande de continuar o no en la Copa Libertadores. En cuanto a la continuidad de Matías Suárez, habrá que ver qué es lo que quiere él principalmente, porque si el futbolista está cómodo jugando entre 20 y 30 minutos todos los partidos en los segundos tiempos, la realidad es que no debería haber problemas en su renovación. River no debería desprenderse de un jugador como Suárez si él en definitiva no quiere irse. En cuanto a lo de Héctor David Martínez, habrá que esperar a que se recupere y a partir de ahí decidir si se lo vende o no. Y en cuanto a lo de Beltrán y el Atlético Madrid, obviamente el futbolista para mí es totalmente intransferible y a menos que llegue un dinero por el valor de la cláusula, debería continuar sin ningún tipo de dudas por lo menos hasta fin de año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.